Pensemos un momento en algo que a veces damos por sentado. Tomar un medicamento. Detrás de esa pastilla, esa inyección, hay años de investigación. Muchísimos. Y una parte crucial son los ensayos clínicos. Pero, a ver, ¿cómo nos aseguramos de que esos ensayos sean seguros para quienes participan y que los resultados, que sean realmente confiables? ¿Quién pone las reglas del juego? Es una pregunta fundamental. Justamente de eso vamos a hablar hoy. Vamos a sumergirnos, a hacer una exploración detallada en un documento clave que acaba de recibir una actualización importante, la Guía de Buena Práctica Clínica, la famosa E6, ahora en su versión R3, del Consejo Internacional de Armonización, el ICH. Ajá, la E6R3. Que, ojo, la versión final se adoptó el 6 de enero de 2025, o sea, es muy reciente. Fresquita, sí. Y para que quede claro, nuestra fuente es la propia guía, directamente del ICH sin intermediarios. Directo de la fuente. Nuestra misión hoy es entender qué son exactamente estas buenas prácticas clínicas. Y sobre todo, por qué esta revisión, la R3, es tan relevante ahora mismo. O sea, vamos a desglosar esas normas clave que protegen a las personas en los ensayos y garantizan que podamos confiar en la ciencia que nos trae nuevos tratamientos. Precisamente. La buena práctica clínica, la BPC, es justo eso, es el estándar global. Define la calidad ética y científica para todo el proceso. Diseñar, conducir, registrar, reportar ensayos con humanos. Un estándar global. Exacto. Y tiene un objetivo doble que es crucial. Primero, proteger los derechos, la seguridad y el bienestar de los participantes. Esto se basa en principios éticos como los de la Declaración de Helsinki, que es como la Biblia ética en investigación con personas. Entendido. Proteger a la gente. Y segundo, asegurar que los datos del ensayo sean creíbles, que sean precisos. Esta guía es vital porque, unifica criterios entre países, entre regiones. Facilita que los datos de un ensayo hecho aquí, por ejemplo, sean aceptados allá. Claro, la armonización, que dice el nombre del ICH. Eso mismo. De acuerdo, BPC como el estándar de oro. Pero si ya existía una guía, ¿por qué actualizarla ahora con esta R3? ¿Qué estaba faltando o qué cambió tanto en el mundo de los ensayos clínicos? ¿Era tan necesaria? Es una excelente pregunta. Y la respuesta es sí, era muy necesaria. La investigación clínica ha evolucionado enormemente, pero muchísimo. ¿En qué sentido? Pensemos en la complejidad. Los ensayos son cada vez más complejos. Luego, los avances tecnológicos. Ni hablar. Claro, el uso de herramientas digitales, inteligencia artificial que ya se asoma, sensores remotos y también la necesidad de manejar fuentes de datos súper diversas. Ya no es solo el papel. Historias clínicas electrónicas, datos de apps. Exacto. La versión anterior, la R2, era robusta, no hay duda, pero necesitaba, ponerse al día con esta nueva realidad. La R3 se basa en cosas que el ICHE ya venía diciendo, como en su guía E8 sobre diseño, pero profundiza y moderniza el enfoque. Entiendo, como una puesta a punto, necesaria. Adaptarse o quedarse atrás, ¿no? Tal cual. ¿Cuáles son entonces los cambios o los énfasis más notables en esta R3? ¿Qué la hace diferente, así en puntos clave? A ver, hay varios puntos clave. Primero, se impulsa muy fuerte una cultura de calidad. Pero ojo, no como algo que se revisa al final, sino integrada desde el diseño mismo del ensayo. Desde el principio. Desde el minuto cero. Eso se llama calidad por diseño, quality by design. Implica pensar desde el vamos, qué factores son realmente críticos para proteger a los participantes y para que los resultados sean fiables. Identificarlos proactivamente. Suena lógico. Segundo, y esto es muy R3, se promueve un enfoque mucho más proporcionado y basado en riesgos. ¿Proporcionado? ¿Cómo así? Quiere decir que no todos los ensayos ni todos los datos dentro de un ensayo tienen el mismo nivel de riesgo o de importancia crítica. Entonces la guía dice, ajusten las medidas de control, la monitorización, a esos riesgos. No apliquen la misma receta a todo. Eso suena muy, muy lógico y práctico. Enfocar los esfuerzos donde más importan. ¿Algo más destacado? Sí, muy importante. Como decía antes, es la adaptación explícita a la tecnología y a las metodologías innovadoras. Abre la puerta, de forma más estructurada, a usar datos de fuentes diversas. Historias clínicas electrónicas, dispositivos móviles, wearables. El futuro ya está aquí. Casi.
Y también, otro énfasis importante, buscar que las poblaciones de participantes en los ensayos sean más diversas, más representativas de quienes de verdad van a usar el medicamento después. Eso es fundamental para la aplicabilidad real. Totalmente. Y bueno, en cuanto a la estructura, la guía tiene unos principios generales, que son como la filosofía central. Y luego, un anexo 1 súper detallado sobre cómo implementar eso en la práctica, más otros apéndices útiles. Perfecto. Vayamos entonces a esos principios fundamentales, al corazón de la guía que mencionas, la sección 2. ¿Podríamos recorrerlos? Quizá agrupándolos para captar la esencia. ¿Te parece? Claro que sí, son 11 principios y están todos interconectados. Pero podemos verlos en bloques temáticos para entenderlos mejor. Dale. El primer bloque es sin duda el más importante: ética y seguridad del participante. Abarca los principios 1, 2 y 3. El principio 1 lo deja clarísimo. Los ensayos deben conducirse éticamente, sí o sí, siguiendo la Declaración de Helsinki. La base de todo. Exacto. El principio 2 es crucial. Los derechos, la seguridad y el bienestar de los participantes tienen prioridad siempre, por encima de los intereses de la ciencia, de la sociedad, de lo que sea. Siempre primero la persona. Siempre. Y el principio 3 exige una evaluación continua de riesgos y beneficios. El ensayo solo debe iniciarse y continuar si los beneficios que se esperan justifican los riesgos que implica. Un balance constante. Y dentro de esa ética y seguridad, imagino que el consentimiento informado es una pieza angular, ¿verdad? Mencionaste el principio 2. Absolutamente. El consentimiento informado es central en el principio 2. Debe obtenerse libremente antes de cualquier cosa relacionada con el ensayo. Y no es solo firmar un papel, es un proceso. Un diálogo, decías. Exacto, un diálogo. La información tiene que ser clara, comprensible, sin lenguaje técnico innecesario, explicar bien el propósito, los riesgos, los beneficios, las alternativas que hay, la confidencialidad, que es voluntario participar y que se pueden retirar cuando quieran. ¿Y qué pasa con personas que quizá no pueden consentir fácilmente? Muy importante. Se necesita especial cuidado con poblaciones vulnerables como niños o personas con capacidad mental disminuida o en situaciones de emergencia. Ahí pueden aplicar reglas específicas como el consentimiento del representante legal y, si es posible, el asentimiento del propio participante. Entiendo. ¿Y todo esto, quién lo supervisa? Ahí entra el Comité de Ética Independiente, el CI, o IRB por sus siglas en inglés. Son como el guardián ético externo. Tienen que revisar y aprobar todo: el protocolo, cómo se informa al paciente, todo. Entendido. Protección ante todo. ¿Cuál sería el siguiente grupo de principios? Podríamos agrupar los principios 4 y 5 bajo el paraguas de rigor científico y calificación. El principio 4 dice básicamente que los ensayos deben ser científicamente sólidos. Tienen que estar diseñados sobre la base del conocimiento que ya existe, preclínico y clínico. No se puede improvisar. Ciencia bien hecha. Eso es. Y el principio 5 requiere que el ensayo lo lleve a cabo personal cualificado. Médicos, investigadores, enfermeras, coordinadores, todos con la formación y experiencia necesarias para lo que hacen. Lógico. Y ahora llegamos a ese punto que mencionaste como una de las grandes novedades de R3. El enfoque en calidad y riesgo. Principios 6 y 7. Exacto. Los principios 6 y 7 tratan sobre calidad, riesgo y proporcionalidad. Aquí es donde R3 realmente, digamos, marca una diferencia. El principio 6 formaliza la idea de calidad por diseño. Lo de pensar la calidad desde el inicio. Justo. Identificar desde el principio qué aspectos del ensayo son críticos para la calidad. Es decir, qué es lo fundamental para proteger a los participantes y asegurar que los datos sean confiables. Y el principio 7 introduce la proporcionalidad. Ahí voy de nuevo. ¿Proporcionalidad aplicada a qué exactamente? A los procesos, a los controles, a la intensidad de la monitorización. Todo eso debe ser proporcional a los riesgos del ensayo tanto para el participante como para la integridad de los datos y también a la importancia de la información que se está recolectando. Se trata de no aplicar un enfoque único y monolítico a todos los ensayos, de ser más inteligentes. Esto de la proporcionalidad me parece fascinante, de verdad.
Implica que podríamos tener, por ejemplo, una monitorización menos intensiva en ciertos aspectos de un ensayo de bajo riesgo comparado con uno de alto riesgo, ¿correcto? Correcto. Siempre sin comprometer lo esencial, claro. Claro, sin comprometer nunca la seguridad ni la fiabilidad de los datos críticos, pero permite ser más eficiente con los recursos. Enfocarse en lo que realmente importa. Por ejemplo, identificar qué datos son cruciales para los objetivos primarios del estudio y asegurar su calidad con el máximo rigor. Mientras que para datos secundarios o exploratorios, quizás se podría aplicar un control diferente, más ligero. Entiendo. La guía busca evitar la complejidad y las cargas innecesarias, tanto para los participantes como para los equipos de investigación. Menos burocracia innecesaria, más enfoque en lo crítico. Tiene todo el sentido del mundo. ¿Qué principios siguen? Supongo que ya entramos en cómo se hace el ensayo y qué pasa con los resultados. Así es. Los principios 8 y 9 cubren el protocolo y resultados fiables. El principio 8 dice que el protocolo, que es como el plano maestro del ensayo, debe ser claro, conciso, detallado y, muy importante, operacionalmente factible, que se pueda hacer en la práctica. Que no sea un documento teórico imposible de seguir. Exacto. Y el principio 9 es fundamental. Los datos del ensayo deben ser fiables y los resultados reportados con precisión. Esto requiere sistemas robustos para registrar, manejar y almacenar la información. Hay que asegurar su integridad, su trazabilidad, poder seguirle el rastro a cada dato, la confidencialidad y la conservación a largo plazo. Y la transparencia, ¿no? También, el principio 9 subraya la importancia de la transparencia, como registrar el ensayo en bases de datos públicas antes de empezar y comunicar sus resultados, sean positivos o negativos. Integridad de datos, clave para la confianza. Nos quedan 2 principios, ¿verdad? El 10 y el 11. Sí. El principio 10 aborda roles y responsabilidades. Debe quedar perfectamente claro quién es responsable de qué. El patrocinador, el investigador, otros actores clave. Y esto tiene que estar documentado. ¿Se pueden delegar tareas, supongo? Se pueden delegar tareas, por supuesto, pero, y esto es clave, la responsabilidad final, especialmente la del patrocinador y la del investigador principal, no se delega, y debe haber supervisión adecuada de lo que se delega. Entendido. Responsabilidad final no delegable. ¿Y el último? El último, el principio 11, se enfoca en el producto en investigación, el medicamento o dispositivo que se está probando. ¿Qué dice sobre él? Pues que debe ser fabricado según las buenas prácticas de manufactura, las BPM o GMP, y debe manejarse adecuadamente en toda la cadena, almacenamiento, transporte, dispensación. Para mantener su calidad e integridad, debe usarse estrictamente según lo dice el protocolo. Y si el ensayo es ciego... Ciego. O sea que ni el paciente ni el médico saben qué está tomando. Exacto. Si es ciego, se deben mantener los procedimientos para asegurar que nadie rompa ese ciego sin querer. Muy claro el marco general con estos 11 principios. Ahora, para que esto no quede en el aire, el anexo 1 profundiza en quién hace qué, ¿cierto? Cierto, el anexo 1 es la parte más operativa. Empecemos por la figura del investigador. La persona que está ahí, en el centro, en contacto directo con los participantes. ¿Cuáles son sus responsabilidades claves según la sección 2 de este anexo? El investigador es, como dices, la piedra angular en el sitio del ensayo. Primero debe estar cualificado, tener la formación, la experiencia adecuada y tener los recursos necesarios. ¿Recursos como? Tiempo suficiente dedicado al ensayo, personal de apoyo capacitado, enfermeras, coordinadores, instalaciones adecuadas, equipos. Su principal deber es conducir el ensayo siguiendo al pie de la letra el protocolo aprobado y todas las regulaciones aplicables. ¿Y la parte médica, supongo? Fundamental. Es responsable directo del cuidado médico de los participantes que están bajo su cargo durante el ensayo y de asegurar un seguimiento adecuado si ocurren eventos adversos relacionados con el estudio. De hecho, debe reportar estos eventos adversos al patrocinador, especialmente los serios, los AES, que deben comunicarse de forma inmediata. Mencionaste antes el consentimiento informado como algo crucial. Imagino que gestionarlo es una tarea primordial del investigador. Sin duda. La sección 2.8 del anexo 1 le dedica mucho espacio a ese proceso. El investigador es personalmente responsable de asegurar que cada participante o su representante legal, si aplica, dé su consentimiento informado de manera voluntaria.
y solo después de haber recibido y comprendido toda la información necesaria. Recalcas lo de proceso, no solo un papel. Es que es así. No es solo entregar un formulario para firmar, es asegurarse de que la persona entiende. Es un diálogo continuo y tiene que cumplir todos los requisitos éticos y regulatorios, locales e internacionales. Más allá del cuidado del paciente y el consentimiento, ¿qué otras grandes responsabilidades tiene el investigador? Pienso en los datos que se generan, por ejemplo. Buena pregunta. Es responsable del manejo correcto del producto en investigación en su sitio. Recibirlo, almacenarlo bien, dispensarlo, llevar la cuenta. Y crucialmente, es responsable de la calidad e integridad de los datos que se recolectan en su centro. ¿La calidad de los datos? Sí, asegurar que los registros fuente, o sea, la documentación original donde se anotan los datos, sea en papel o electrónico, sean precisos, legibles, contemporáneos, anotados en el momento, originales, atribuibles, sepa quién lo anotó, y completos. Esto se conoce a menudo por las siglas ALCOA+. ALCOA+. Suena exigente. Lo es. Y aunque el investigador pueda delegar tareas de recolección de datos a su equipo, como dice el principio 10, y reitera la sección 2.3 del anexo, él o ella mantiene la responsabilidad final por cómo se conduce el ensayo y por la protección de los participantes en su sitio. Eso de ALCOA+ suena muy riguroso. En la práctica resulta muy complejo para los sitios cumplir con todos esos criterios, sobre todo con la presión del día a día en una clínica o un hospital. Es un desafío constante, ciertamente. Requiere buenos sistemas, idealmente electrónicos hoy en día, pero también aplica al papel. Requiere personal bien entrenado y procesos claros, bien definidos. La clave es registrar la información correctamente en el momento en que se genera o se observa. La tecnología ayuda, imagino. La tecnología ayuda mucho, pero la disciplina y la atención al detalle del equipo investigador son fundamentales. Y aquí es donde R3, con su enfoque en riesgo y proporcionalidad, podría ayudar a enfocar estos esfuerzos de documentación en los datos que son verdaderamente críticos para el estudio. Entendido. Ahora, si el investigador está en el terreno, ¿quién dirige la orquesta? Hablemos del patrocinador. Su nombre sugiere que pone el dinero, pero por lo que has dicho, su rol parece ir muchísimo más allá. La sección 3 del anexo 1 se ve bastante densa, ¿no? Absolutamente. El patrocinador, que puede ser una farmacéutica, una biotech, una institución académica, incluso un gobierno a veces, es quien inicia, gestiona y financia el ensayo. Pero su responsabilidad abarca todo el ciclo de vida del estudio, de principio a fin. Desde el diseño. Desde el diseño mismo. De hecho, tiene que aplicar los principios de calidad por diseño que mencionamos. Principio 6, sección 3.1.2. Debe asegurar que hay recursos adecuados. No solo dinero, también experiencia, personal cualificado. Selecciona a los investigadores y los sitios, asegurándose de que sean idóneos. Gestiona los contratos, se comunica con las autoridades regulatorias, con los comités de ética. Y antes mencionaste algo clave, el sistema de gestión de calidad. ¿Eso es nuevo o está más formalizado en R3? Es un énfasis mucho más explícito y central en R3. Lo encuentras en la sección 3.10. El patrocinador debe implementar un sistema para gestionar la calidad a lo largo de todo el ensayo. ¿Y qué incluye ese sistema? Incluye un componente muy fuerte de gestión de riesgos, es decir, identificar qué podría salir mal. Riesgos para los participantes, para la fiabilidad de los datos, evaluar esos riesgos, implementar controles para mitigarlos o manejarlos, comunicar sobre ellos y revisarlos periódicamente. Y dentro de este sistema están las actividades de aseguramiento y control de calidad. Como las auditorías y la monitorización. Exacto. Las auditorías para verificar que se cumple con todo, y la monitorización para supervisar el progreso del ensayo y la calidad de los datos mientras se va realizando. Sobre la monitorización, ¿cambia algo con R3? ¿Siguen siendo necesarias las visitas a los centros que a veces son tan intensivas? La monitorización sigue siendo crucial, pero R3 en la sección 3.11.4 enfatiza un enfoque basado en riesgos y mucho más flexible. No prescribe un único método. Ah, interesante. Sí, puede incluir visitas al sitio, claro, ya sean presenciales o incluso remotas ahora con la tecnología, pero también fomenta mucho la monitorización centralizada. Monitorización centralizada. Sí,
Implica analizar los datos que van llegando de los diferentes sitios de forma centralizada, usando herramientas estadísticas o de software para detectar patrones, errores, posibles fraudes o desviaciones del protocolo de manera temprana. La combinación y la intensidad de todas estas estrategias deben ser proporcionales a los riesgos del ensayo. Vuelve a salir la proporcionalidad. Es un eje central de R3. Parece entonces que el patrocinador tiene la visión global y la responsabilidad final de casi todo. ¿Qué otras áreas críticas dependen directamente de él? Muchísimas. La farmacovigilancia, por ejemplo. Es decir, la evaluación continua de la seguridad del producto que se está investigando. Eso está en la sección 3.13. Debe recopilar y analizar toda la información de seguridad que surja durante el ensayo y después. Y actualizar la información que tienen los médicos, supongo. Exacto. Actualizar documentos clave como el folleto del investigador, el IB. Y tiene la obligación de reportar rápidamente las sospechas de reacciones adversas serias e inesperadas, las famosas SUSARs, a las autoridades regulatorias y a los demás investigadores. ¿Algo más? También es responsable de toda la cadena de suministro del producto en investigación. Asegurar que se fabrique bajo normas GMP, el etiquetado correcto, la distribución, el almacenamiento adecuado en los sitios, y mantener el ciego se aplica. Eso está en la sección 3.15. Parece un trabajo enorme. Lo es. Y por supuesto, el manejo global de los datos y registros. Asegurar su integridad, confidencialidad, el acceso controlado, el análisis correcto y el archivo a largo plazo, sección 3.16. Un punto importante es que, aunque el patrocinador delegue muchas de estas tareas a terceros como las CROs, Las organizaciones de investigación por contrato. exacto. Aunque delegue, la responsabilidad última sobre la calidad e integridad del ensayo sigue siendo suya, no la puede transferir. Esa responsabilidad indelegable del patrocinador es un punto muy fuerte. Y nos queda un actor clave, que mencionaste al principio, el Comité de Ética Independiente, el CI o IRB. ¿Cuál es su papel exacto según la sección 1 del anexo 1, más allá de dar el visto bueno inicial? El CI es el guardián ético independiente. Su función primordial, como dice la sección 1.2, es salvaguardar los derechos, la seguridad y el bienestar de los participantes. Son independientes, no dependen ni del investigador ni del patrocinador, y eso es clave para su objetividad. ¿Qué revisan exactamente? Antes de que el ensayo empiece en un sitio, tienen que revisar y aprobar o dar una opinión favorable según la normativa local, el protocolo del estudio, cómo y qué se le va a informar al participante para obtener el consentimiento, los materiales que se usarán para reclutar pacientes, la idoneidad del investigador y sus instalaciones. También el dinero que reciben los participantes. ¿Sí? Cualquier compensación o pago a los participantes, para asegurar que no sea coercitivo, que no influye indebidamente en su decisión de participar. Pero su trabajo no termina ahí. Deben realizar un seguimiento continuo del ensayo. Durante todo el estudio. Sí, a intervalos apropiados según el riesgo del estudio. Tienen que revisar las enmiendas que se hagan al protocolo, los informes de seguridad que les envía el patrocinador, cualquier problema imprevisto. Siguen vigilando. Clarícenos los roles de investigador, patrocinador y CI. Hay una sección completa en el anexo 1, la sección 4, dedicada a algo llamado gobernanza de datos. ¿Por qué tanto detalle en cómo se manejan los datos? ¿Es tan complicado? Es que es fundamental. Como decía el principio 9, si los datos no son fiables, todo el ensayo pierde su valor. La integridad de los datos es la base de la credibilidad de los resultados que luego se usan para tomar decisiones sobre medicamentos. Por eso R3 le da tanta importancia. Esta sección 4 establece las expectativas sobre cómo el investigador y el patrocinador deben asegurar la integridad, la calidad, la seguridad y la trazabilidad de los datos durante todo su ciclo de vida. Desde que se generan hasta que se archivan. Exactamente. Desde la captura inicial hasta el archivo final. ¿Y cuáles son los aspectos más destacados de esa sección? ¿Qué nos dice sobre cómo tratar la información? Cubre muchos aspectos prácticos. Por ejemplo, cómo proteger el ciego del estudio al manejar los datos, si es que el estudio es ciego, sección 4.1. La importancia de asegurar que los datos se capturen correctamente y que cualquier cambio o corrección que se haga sea rastreable. Que se sepa quién cambió qué y cuándo. Exacto, sección 4.2.4. Sin borrar nunca la entrada original. Tiene que quedar la historia del dato. Habla también de la relevancia de los metadatos. ¿Metadatos? Son datos sobre los datos, como las famosas pistas de auditoría o audit trails. Pistas de auditoría. Suena a detective de datos.
¿Podrías explicar eso un poco más? Algo así. Imagina un registro digital detallado que se genera automáticamente en muchos sistemas electrónicos y que documenta quién accedió a un dato, cuándo lo hizo, qué cambió si es que cambió algo y a veces hasta por qué, si el sistema pide una justificación. Ah, como un historial de cambios automático. Exacto. Es fundamental para poder reconstruir la historia de los datos y asegurar que no hubo manipulaciones indebidas o errores no detectados. La sección 4.2.2 resalta su importancia. También se detallan procesos para la revisión de los datos, cómo hacer transferencias seguras entre sistemas, cómo se cierra una base de datos antes del análisis final para que ya no se pueda modificar y la retención segura de todo. Y con el auge de la tecnología que mencionabas antes, ¿qué dice sobre los sistemas informáticos que se usan para todo esto? ¿Cualquiera vale? No, para nada. La sección 4.3 es específica para sistemas computarizados. Y el concepto clave es que deben ser aptos para el propósito. Fit for purpose. Aptos para el propósito. Significa que deben estar validados. Hay que demostrar que funcionan de manera fiable y consistente para la función específica que cumplen en el ensayo. Y esta validación debe hacerse siguiendo un enfoque basado en riesgo. No es lo mismo validar un sistema supercrítico que uno menos importante. Entiendo. ¿Y qué más? Deben ser seguros, controles de acceso, roles de usuario definidos para que cada uno solo pueda hacer lo que le corresponde. Deben contar con soporte técnico adecuado y procedimientos claros de uso y mantenimiento. Y esto aplica no solo a sistemas específicos del ensayo, como las bases de datos electrónicas SRFs, Sino también a... también a sistemas que se usan en la práctica clínica habitual, como las historias clínicas electrónicas si se van a usar para recolectar datos del ensayo. En ese caso, hay que evaluar si esos sistemas son adecuados para ese fin específico dentro del estudio. Vale, muy completo el tema de datos. Además de los principios y este anexo 1 tan detallado, mencionaste unos apéndices al final. ¿Qué aportan brevemente? Para tener una idea. Son herramientas prácticas fundamentales para implementar la guía. El apéndice A describe el contenido esencial que debe tener el folleto del investigador, el IB. Ese documento que resume toda la información relevante, preclínica y clínica sobre el producto que se está investigando. Es la ficha técnica para el investigador. Ajá. El apéndice B detalla la estructura y el contenido mínimo que debe tener el protocolo del ensayo, el plano maestro que decíamos antes. Muy útil tener una guía para eso. Sí. Y el apéndice C lista los llamados registros esenciales. Son todos esos documentos clave que deben generarse antes, durante y después del ensayo, y que deben archivarse bien. Sirven para demostrar que el ensayo se hizo correctamente y permiten su reconstrucción y evaluación por auditores o inspectores de las agencias regulatorias. Bien, creo que hemos recorrido bastante terreno y de forma muy clara. Si tuvieras que resumir el gran mensaje de esta guía ICH E6R3, ¿cuál sería? ¿Por qué debería importarnos conocerla, incluso si no trabajamos directamente en ensayos clínicos? Yo diría que, en esencia, esta actualización representa una modernización inteligente y necesaria de las reglas para investigar nuevos tratamientos en seres humanos. No abandona los pilares fundamentales de la ética y la protección al participante. Al contrario, los refuerza. Los refuerza. Sí, pero lo hace incorporando más flexibilidad, buscando mayor eficiencia y adaptándose mejor al siglo XXI. El énfasis en la calidad desde el diseño, la proporcionalidad basada en riesgos y la apertura a la tecnología buscan optimizar los ensayos, hacerlos más eficientes y, ojalá, obtener resultados más relevantes para poblaciones más diversas. Entonces, conocerla nos ayuda a... Nos ayuda a entender cómo se intenta garantizar la calidad y la ética detrás de los avances médicos que al final nos benefician a todos o podrían beneficiarnos. Es entender un poco mejor qué hay detrás de esa innovación. Es una perspectiva importante, sí. Entender qué hay detrás de la innovación médica que nos llega. Para cerrar, como siempre, dejamos una pregunta para la reflexión. Algo en que pensar después de escuchar esto. Claro. Pensando en todo esto, especialmente en ese énfasis tan fuerte en la proporcionalidad y los enfoques basados en riesgo que trae R3, la pregunta sería, ¿cómo creen que se manifestará en la práctica la diferencia en la aplicación de esta guía entre, digamos, un ensayo clínico relativamente simple, de bajo riesgo, y otro enormemente complejo, de alto riesgo? Pensemos en uno que además utilice tecnologías muy novedosas, como inteligencia artificial para analizar datos o sensores portátiles que recolectan información continuamente. Buena pregunta.
¿cómo se aplicará esa flexibilidad en casos tan distintos? Exacto. ¿Qué desafíos y qué oportunidades únicas surgirán al intentar ser consistentes con los principios de la guía,